Buenas noches, ¿cómo están? ¿Quién hubiese pensado hace algunos meses que el conflicto estudiantil iba a durar tanto tiempo? ¿Quién hubiese pensado que iba a cambiar tan brutalmente la agenda de este gobierno, cuyo primer año tuvo una agenda de terremoto, el segundo año una agenda casi centrada exclusivamente en educación? ¿Quién hubiese pensado, además, que esta ley de presupuesto posiblemente se resuelva en el último minuto? En el último minuto, porque evidentemente que la discusión entre gobierno y oposición hasta el momento no tiene solución. Y el punto fundamental es la educación. Hay otros ítems que están en discusión también, muchos otros, pero el de la educación ha sido piedra angular de esta discusión. Y piedra angular también ha sido de la oposición al gobierno. Fíjense que no han sido los presidentes de los partidos de la concertación. Uno de ellos ha sido Camila Vallejo, ex vocera de la CONFECH y actual candidata a la presidencia de la FECH, va por un segundo periodo. Con ella estamos esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, bien, gracias. ¿Opositor al gobierno? ¿Opositor? No, al gobierno, a un modelo educacional. Bueno. Que es lo que plantea el movimiento, que no se debe solamente a este gobierno. ¿Estamos todos claros en eso? ¿Quiénes son todos? El movimiento, los estudiantes, los profesores, los académicos. Todos bien sabemos que este modelo se ha sustentado y se ha profundizado gracias también a las gestiones de los gobiernos en la concertación. El fin de semana, Giorgio Jackson, presidente saliente, ¿no es cierto?, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, fue insultado, incluso recibió algún golpe por ahí, ¿eh? Tuvo que entrar rápidamente en un automóvil y alejarse de una reunión de estudiantes. Llamó la atención. Pablo Llévenes de la USACH, dirigente de la USACH, dijo que usted, Camila, que Camilo Ballesteros, que Jackson han vendido el movimiento estudiantil. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que, hay mucha desconfianza respecto a lo que ha pasado años anteriores. La Revolución Pingüina sugirió, ¿cierto?, de que en el fondo la traición que se generó al movimiento estudiantil, al movimiento pingüino, respecto a las demandas que se planteaban, no se debió solamente a las negociaciones que se hicieron entre el gobierno, el parlamento, ¿cierto?, entre algunas fuerzas políticas, sino que también con los dirigentes. Y yo creo que hay ciertos mitos todavía muy enquilosados como en las conciencias de los estudiantes. Este año, si nosotros hubiéramos llegado a una negociación o un acuerdo o esto de vender el movimiento, tendríamos algo que mostrar. No tenemos nada todavía. Nosotros no hemos logrado ni siquiera levantar lo que fue la mesa de trabajo de diálogo, que duró 2 días. No hemos tenido instancias de negociación con nadie y hemos dicho que no hay ningún acuerdo que implique la traición a los principios fundamentales de este movimiento. Entonces, yo creo que es cierta, hay como falta de información muchas veces, falta conocer los elementos a la discusión. Hay dirigentes que están mal informados, que están desinformados, que no hacen su trabajo. Yo creo que porque, sí, muchas veces falta información y otras veces que son intenciones políticas distintas, ¿ya? Respecto a la militancia de algunos dirigentes, y que se entiende dentro de lo que es el espectro político del movimiento estudiantil, pero muchas veces no tienen asidero en la realidad. Para nosotros las negociaciones entre la Alianza y la Concertación no tienen ninguna validez porque no nos representan. Rechazamos estas conversaciones, dijo un dirigente. Me refiero a Patricio Contreras, de la Universidad de los Lagos. ¿Las rechazan? Uno no se puede poner nunca a que las distintas fuerzas políticas, bancadas o partidos discutan, ¿ya? Lo que nosotros creemos es que no puede existir ningún acuerdo que implique que no hayan reformas estructurales al modelo educacional que va en la dirección que nosotros hemos dicho, ¿ya? Eso, soy muy enfático. La oposición generó una propuesta, yo no he tenido la oportunidad de revisarla en plenitud, he revisado algunos ejes fundamentales, muchas cosas. Sí, muchas cosas. Son 8 páginas. Sí, muchas cosas son parte de lo que hemos planteado nosotros, ¿ya? No al 100%, no al 100% en ningún caso, pero quizás sean un cierto grado de avance en ese sentido. No han tenido ningún fruto, ¿ya? O sea, las conversaciones entre el gobierno y la oposición no han quedado en nada. El gobierno anunció un aumento de $1.000 millones en el presupuesto de educación, no sabemos cómo se va a distribuir todavía, al parecer mañana van a presentar eso, y eso es importantísimo. O sea, aquí no basta solamente con decir ya, conversamos con la oposición, sí, podemos llegar a un acuerdo, va a haber aumento de recursos, pero mientras esos recursos se sigan distribuyendo en pos de subsidiar la demanda y en subsidiar la ganancia de instituciones privadas, creo que no es la dirección correcta. Lo que pasa es que, mire, que yo veo estas declaraciones, las escucho, uno dice,
Camila Vallejo está vendiendo el movimiento estudiantil. Vallejo, Jackson. Después leo otra que dice, bueno, para nosotros la negociación entre la Alianza y la Concertación no trae ninguna validez. Bueno, pero ¿quiénes van a negociar si finalmente ellos tienen que aprobar la ley de presupuesto? Sino cómo lo hacen. Entonces no entiendo esa declaración. Después, de la Universidad de Valparaíso, Sebastián Farfán dijo, no son representantes válidos ni la Concertación ni la derecha y no vamos a aceptar un acuerdo. En fin, uno dice, bueno, pero entonces, ¿a quién se le cree acá? ¿Cómo se hace? Leo estas declaraciones y no las entiendo, porque finalmente tendrán que ellos llegar a acuerdo. Estarán ustedes de acuerdo o no, pero ¿quién otro? Lo otro es una dictadura, no sé. No, mira, o sea, primero hay que reconocer que la ciudadanía en general, ya, pero particularmente los jóvenes, los estudiantes, sienten mucha desconfianza cómo se ha hecho política en los últimos años, ya, últimas décadas, podría decir, pero particularmente en los últimos años, porque se cree que se ha generado, ¿cierto?, una especie como de cogobierno entre la derecha y la Concertación para mantener el actual modelo económico neoliberal, para repartirse ciertas cuotas de poder y para hacer parecer que cambian muchas cosas, pero en el fondo no cambian nada. Entonces, hay una legítima desconfianza. Ahora, nosotros tenemos conciencia de que quienes están en el Parlamento es la oposición, particularmente la Concertación, es la derecha, UDI, Renovación Nacional, y ellos tienen que legislar o redactar proyectos de ley para que se legislen. Fueron elegidos por lo demás. Sí, bueno, pero es una discusión también, yo creo que si queremos discutir sobre nuestra instancia democrática de participación o de representatividad, es otro tema más a fondo. Pero también hay que entender que, claro, ellos tienen que llegar a discusiones, tienen que asumir una postura, tienen que votar, tienen que aprobar o rechazar o hacer observaciones. Por eso lo que nosotros hemos tratado de hacer en este proceso, en el fondo, interpelar, ir a dialogar, presentar tanto a la Cámara Alta como a la Cámara Baja, a las distintas bancas, cuáles son nuestras observaciones respecto al presupuesto de educación, cuáles son nuestras propuestas respecto a la reforma estructural de educación, y lo que estamos pidiendo es que asuman la responsabilidad que tienen nuestros mandatarios, en el fondo nuestros mandatados, a responder a las demandas de una mayoría. Cuando eso se ve vulnerado, cuando se generan ciertas instancias, ya entre cuatro paredes, discusión, que no van en la dirección de responder concretamente a esto, genera cierta desconfianza, genera preocupación por parte del movimiento, porque no queremos desperdiciar un año que ha sido de movilización importante, que ha logrado unificar una postura mayoritaria de la ciudadanía en pos de recuperar la educación pública como un derecho social, como un derecho universal, y también terminar con el lucro de la educación. Cualquier propuesta que venga, sea de quien venga, pero que vaya en la dirección correcta, en esa dirección que clama la mayoría, bienvenida sea. Pero cuando se nos trata de hacer parecer como un acuerdo, como una propuesta que responde a unas cosas que no son, las desconfianzas son legítimas. Eduardo Frei, el expresidente, dijo que ya no hay tiempo para buscar la opinión del movimiento estudiantil. Yo creo que se equivocan. Siempre hay momentos, siempre hay espacio. ¿No? Sí, he escuchado no solamente de él, sino que otros sectores. Yo creo que siempre es momento de escuchar a la mayoría. ¿Ya? Siempre es momento de escuchar a los actores sociales. Nunca se les puede dar la espalda. Aunque nos quede poco tiempo, aunque tengamos una semana de discusión y estemos todos apurados, generar un acuerdo, negociar, yo creo que siempre es válido, siempre es legítimo y corresponde a una institucionalidad que se dice democrática escuchar la opinión de los actores sociales. Los militantes del Partido Comunista les gusta la tesis, la antítesis, la síntesis, en fin, todo un mecanismo de análisis de la realidad. Les gustan las críticas y las autocríticas. Me escucho siempre eso. Centralismo democrático, sí. Principio leninista de organización. Sí. Autocrítiquese. Muchas autocríticas. A ver, ¿cuáles son las autocríticas que se en el plano nacional, porque hay cosas más internas que a lo mejor no todos los estudiantes manejan, o la gente en general. Yo en el plano nacional hemos sido muy enfáticos, y yo particularmente lo he señalado, creo que el manejo de las expectativas. La política estudiantil no puede ser inmediatista, ya tiene que atenderse también a las condiciones materiales con las cuales uno cuenta para poder hacer transformación. En este caso, la demanda sobre una reforma profunda de la educación requiere cierto avance. Para eso nosotros no solamente tenemos que plantear consignas, demanda, propuesta, sino tiene como una aplicación en la temporalidad. Las condiciones objetivas de la realidad. Programa. Sí, las condiciones objetivas de la realidad. Eso es marxista, claro. Pero es una discusión que damos todos los estudiantes siendo marxistas. Sí, pero para usar el lenguaje. Yeah. Sí, pero lo usamos todos los estudiantes, o sea, no adjudiquemos nosotros como comunistas esa discusión. Los estudiantes en general hacemos ese análisis. El problema fue que no establecimos ejes programáticos. Ya hay ciertos sectores, hoy día tenía un foro, por ejemplo, por esto de las candidaturas, elecciones de la FECH, una lista de los compañeros del LAC que decían que ellos creían que era posible conseguir la educación pública gratuita de calidad hoy, inmediatamente. Y hay otras listas que decíamos, no, o sea, está bien, la demanda es nuestro horizonte, pero ¿cómo establecemos los pasos
para avanzar en eso, porque estamos pidiendo a quienes son férreos defensores de que la educación pública tiene que desaparecer o que no tiene que ser gratuita, sino que tiene que mercantilizarse, que nos den esa solución. No queremos, hay demanda, o sea, este movimiento plantea desafíos mayores, que son cambios de la institucionalidad para que podamos sentirnos más representados en la instancia de toma de decisión para poder hacer esos cambios. Entonces, creo que, y no solamente el manejo de la expectativa, tenemos una demanda, ¿ya? Nosotros no vamos a perder nuestro horizonte porque establezcamos pasos, corto, mediano, largo plazo, y establecemos años. 2, en 3, en 4 años logramos esto, pero nuestro objetivo es llegar. Si no logramos esto, el movimiento no es exitoso. Pero vayamos fijando los avances. Vamos a hacer un alto, dejar una pregunta planteada. ¿Es importante que se aplique la ley? Efectivamente. Dura lex sed lex, decían los romanos. La ley es dura, pero es la ley. Y efectivamente, sí, la ley hay que aplicarla, porque si no, todos lo empezamos a violar y no queda nada. La ley hay que cambiarla cuando a uno le gusta. Me imagino que es así la cosa. Por eso lo del tema del lucro es tan importante, porque se ha violado durante 30 años, o no sé cuánto, del 81, de hecho. Se ha violado el lucro. Pero hay otra ley, que es la evaluación de los profesores. ¿Por qué una ley sí y la otra no? Hagamos un alto, volvemos en un instante.